vamos a aprender a ingresar datos en una hoja o planilla de cálculo y también a trabajar con la función sí. Les va a encantar. Mi nombre es Gabriel Flores y vamos a comenzar abriendo el programa Excel para Mac. Voy a elegir una hoja en blanco. Perfecto, ahí tenemos la hoja en blanco. Entonces primero la pregunta es, ¿qué es una fórmula o qué son las funciones? Una fórmula es una operación de cálculo, referencia, deducción o interpretación de las celdas de una hoja o planilla de cálculo. Y el verdadero potencial de una hoja de cálculo es el correcto uso de las fórmulas. Aunque muchas de las operaciones que se hacen con la fórmula se pueden hacer con una calculadora típica, en una hoja de cálculo se tiene la ventaja de que disponemos de todos los datos al mismo tiempo y que la operación se especifica solo una vez. Debemos tener en cuenta que todas las fórmulas comienzan con el signo igual o con el signo más, como por ejemplo, yo en este momento voy a colocar en la celda B5 el número 1 y en la C5 el número 2. Y quiero sumarlas y las voy a sumar en la celda E5. Entonces, para sumarlas voy a colocar, lo voy a hacer manualmente para que entendamos la lógica, voy a colocar signo igual, siempre comenzamos con el signo igual para que sea tomado como una fórmula. Signo igual, B5, que es la posición donde está el primer número, o sea, la celda B5, la voy a sumar con la celda C5, que es donde está el segundo número. Y luego presiono Enter. ¿Se fijan que además me coloca en distintos colores las dos celdas para que yo sepa con cuáles estoy trabajando? Presiono Enter y me dice que la suma de B5 más C5 es igual a 3. Claro, porque los números son 1 y 2. Si yo cambiara manualmente uno de estos números, por ejemplo, la celda B5 le coloco el número 7, presiono Enter, automáticamente me cambia la solución. ¿Por qué? Porque la fórmula es una sola y hace referencia a sumar la celda B5 con C5. Ahora, habíamos indicado que todas las fórmulas comienzan con el signo igual y también con el signo más, como por ejemplo, signo más, que es lo mismo que igual en este ejemplo, y voy a colocar B5 más C5 nuevamente. B5 más C5. Y ahí aparece. ¿Qué pasa si se me olvida colocarlo? Veamos qué sucede. B5 más C5. Y fíjense, antes de esto no coloqué ni un signo igual ni un signo más. Presiono Enter y no me lo toma como si fuera una fórmula. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos valores constantes? Como por ejemplo números y fechas. Voy a colocar la fecha, por ejemplo, la fecha 17 de junio del 2010 y aquí al lado voy a colocar la fecha 11 de junio también del 2010 y quiero saber cuál es la diferencia, o sea, cuántos días hay entre el 17 y el 11 de junio. Por lo tanto quiero restar. Para que me tome una resta, yo debo colocar las fechas entre comillas. O sea, en otras palabras, coloco signo igual, coloco la primera fecha es 17-06-10, cierro comilla, menos, abro comilla, 11, que es la segunda fecha, 06-10, cierro comilla y presiono Enter. O sea, estoy restando, estoy calculando la diferencia de días entre las dos fechas. Presiono Enter y me dice que hay 6 días de diferencia. Por si acaso, esto que se ve en color azul es porque hay alguna observación. Por ejemplo, convertir, me da algunas opciones. Convertir la fecha que dice 10, colocar 2010, por ejemplo, o 1910, o si no, omitir el error para que no aparezca. Pero son simplemente observaciones, así que no hay por qué preocuparse. Voy a abrir una segunda hoja para explicar lo siguiente. Ahora vamos a hacer una referencia de celdas y rangos.
¿Qué pasa si yo quiero sumar un conjunto de números? Por ejemplo, voy a sumar los números del 1 al 20. Sería bastante tedioso tener que colocar signo igual. La primera celda es la celda B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más... Me voy a demorar muchísimo. O sea, si fueran 1000 números no terminaría nunca. Hay una forma mucho más fácil y es utilizar una función que se llama suma. Y para eso voy a colocar signo igual. Suma, le estoy diciendo que sume los siguientes valores. Y los siguientes valores, como son varios, los voy a seleccionar. Los selecciono. Y automáticamente me dice que voy a sumar entre las celdas B4 a B23. Cierro paréntesis. Ojo, que estos dos números significan, estos dos puntos, perdón, significa algo así como hasta. O sea, desde B4 hasta B23. B4, dos puntos, B23. Entonces me doy cuenta que cuando quiero sumar o quiero aplicar cualquier función sobre un conjunto de números o un rango de celdas, basta con colocar esos dos puntos. Presiono Enter y ahí tengo la opción. O sea, la sumatoria de 1 a 20 es igual a 210. Recordemos que ahí que tenemos los siguientes operadores aritméticos. Por ejemplo, la adición tiene ese operador aritmético, el signo más. La resta o la sustracción tiene ese símbolo, signo menos. La multiplicación o el producto tiene ese símbolo que es el asterisco en el teclado. La división tiene ese símbolo que está junto al número 7. La potencia, como por ejemplo 2 elevado a 10 es igual a 1024, contiene ese símbolo, que es el símbolo de potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo operadores lógicos de comparación? Tenemos los siguientes símbolos. El signo igual va a ser de la siguiente forma. Ahí vemos el signo igual. El signo mayor o mayor que es el que vemos en pantalla y que estoy escribiendo en este momento. El signo menor que es el siguiente. Pero ¿qué pasa si quiero colocar el mayor o igual que? Aquí no hay ninguna tecla que diga mayor o igual. Debo colocar primero el mayor y al lado de él el signo igual. Al lado derecho de él el signo igual. Si quiero colocar menor o igual, debo colocar primero el menor y luego el igual. Y por último, si quiero colocar el símbolo de distinto, debo colocar primero el menor y luego el mayor. ¿Ya? Primero el menor que y luego el mayor que. Ahora, a modo de ejemplo, tenemos las funciones básicas y las funciones básicas son las que me van a permitir sumar, promediar, ver el máximo, ver el mínimo y además contar. Y lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Imaginemos que estoy vendiendo ciertos productos. Voy a cambiar el tamaño a esto. Voy a colocar aquí producto. Aquí voy a colocar cantidad. Voy a poner sucursal A. Aquí sucursal B. De nuevo, sucursal B. Perfecto, tenemos dos sucursales y voy a vender un producto en estas dos sucursales. Por ejemplo, en productos estoy vendiendo equipos Mac, estoy vendiendo mouse y estoy vendiendo teclados. En la sucursal A tengo, por ejemplo, 23 Mac. En la sucursal B tengo 40 Mac. En la sucursal A tenemos 10 teclados y en la sucursal B tenemos 20 teclados. En la sucursal A tenemos, mouse era lo anterior, y ahora tenemos 12 teclados en la sucursal A y en la sucursal B tenemos 30 teclados.
Por supuesto, aquí solamente por darle un orden le voy a poner número. Número 1, número 2, número 3. O sea, el producto 1, 2 y 3. Perfecto. Impecable. Habíamos dicho que las funciones básicas son las funciones suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Primero vamos a ver cómo se trabaja suma. Por lo tanto, voy a colocarlo aquí. Voy a colocar la función suma, la voy a poner a un lado, promedio, el máximo, el mínimo y el contar. Primero, vamos a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar acá? Me gustaría sumar la cantidad total de equipos Mac que hay entre las dos sucursales. Voy a ponerlo suma y se va a referir suma de Mac, ¿ya? Con esto me estoy refiriendo a que voy a sumar completamente los Mac. Bueno, ya sabemos que entre las dos sucursales hay en total 23 más 40, o sea 63 Mac. Pero hagámoslo con una función. Basta con colocar, como siempre, signo igual primero, luego el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de la función que me permite sumar? Esa función se llama suma. Y luego en paréntesis voy a poner los rangos. Y los rangos van a ser C4 hasta D4. C4 lo estoy haciendo de manera manual para que se entienda la lógica. Hasta D4. Por lo tanto, yo voy a sumar los valores C4 hasta D4, o sea 23 más 40 y me debería dar 63. Presiono Enter y ahí está. Por lo tanto, hay 63 Mac en total. Impecable. Entonces, ahora vamos a calcular el promedio. Si bien en este ejemplo no tiene lógica calcular el promedio de Mac que hay entre las dos sucursales, aún así lo vamos a hacer para poder ejemplificar el uso de esta función. Imagínense que quiero calcular el promedio entre 23 y 40, que podrían no ser cantidad de Mac, sino que podrían ser dos calificaciones de un alumno. O sea, un alumno se sacó un 2-3 y después se sacó un 4 y quiere calcular el promedio para ver si se va a examen o no. Voy a calcular el promedio entre 23 y 40, que corresponde a la cantidad de Mac en las sucursales A y B. Coloco, como siempre, primero el signo igual. Si no coloco el signo igual, no me va a funcionar este ejemplo como si fuera una función. ¿Cómo se llama la función que me permite calcular el promedio? Se llama promedio. Abro paréntesis y ahora debo colocar el rango. El rango en este ejemplo es C4 hasta D4. O sea, voy a calcular el promedio de 23 y 40. Que ya sabemos que en una calculadora bastaría con sumar 23 más 40, que da 63, y dividirlo en 2. O sea, daría algo así como 31,5. Presionamos Enter, 31,5 nos dio. Impecable. Ahora voy a calcular, no calcular, sino que quiero que el sistema me indique qué sucursal o cuál es el valor máximo entre 23 y 40. Que ya sabemos que es 40, por supuesto. La sucursal B tiene mayor cantidad de Mac que la sucursal A. Entonces, para que me diga cuál es el valor máximo, como siempre debo comenzar con el signo igual. Luego coloco el nombre de la función para calcular el máximo, o para que me indique el máximo, es max. Abro paréntesis y le indico ahora el rango sobre el cual quiero trabajar. Entonces, el máximo entre 23 y 40 lo voy a colocar de la siguiente manera. Signo igual, max, abro paréntesis, coloco ahora C4, que es el primer número, 2 puntos D4, o sea, entre C4 y D4 quiero que me indique cuál es el valor máximo. O sea, entre 23 y 40 quiero que me indique cuál es el valor máximo, que ya sabemos que es 40. Presiono Enter, perfecto, 40. Y hago exactamente lo mismo, pero para el valor mínimo, por lo tanto en vez de 40 me debería dar 23. ¿Cómo se llama la función que me permite indicar el valor mínimo en un rango de celdas? Se va a llamar min, igual. O sea, signo igual, coloco el nombre de la función min,
abro paréntesis, coloco el rango de celdas, que en este caso es C4, dos puntos, D4, abro, cierro paréntesis y presiono Enter. Por lo tanto, ¿cuál es el valor mínimo entre los valores que están entre C4 y D4, o sea, entre 23 y 40? Ya sabemos que es 23. Presiono Enter y ahí apareció el 23. Perfecto. Y por último, vamos a contar la cantidad de productos que hay acá. La función que me permite contar la cantidad de productos se llama contar. Por lo tanto, voy a colocar igual contar. Me va a indicar una cantidad. En este caso tenemos 3 productos. Y voy a colocar el rango de celdas, o sea, entre... Fíjense que antes de colocarlo como corresponde, lo voy a colocar adrede con un error. Imagínense que yo quiero saber cuántos productos hay. Hay Mac, mouse y teclados. O sea, hay 3 productos. Y yo erróneamente coloqué desde B4, 2 puntos, o sea, hasta B6. Entonces quiero que me cuente los elementos que hay entre B4 y B6. Presiono Enter y me dice 0. ¿Por qué 0 si yo veo 3? Aquí hay 1, 2, 3. Me dice 0 porque hace el conteo sobre números y no sobre palabras. Por lo tanto, voy a corregir esto y voy a colocar de nuevo signo igual, contar, abro paréntesis, y voy a hacer lo mismo, pero con la diferencia que voy a utilizar números que hayan al lado. Si estas fueran personas, a lo mejor podría hacerlo sobre su número de root, entendiendo que no debería estar el guión del dígito verificador. Por lo tanto, voy a poner contar desde A4, desde A4, 2 puntos, o sea, hasta A6, cierro paréntesis. Voy a contar los elementos que hay entre A4 y A6, o sea, hay 1, 2, 3 elementos. Enter, perfecto, 3. Quiere decir que vendo apenas 3 productos en mi empresa. Conclusión. Las funciones básicas son las funciones suma, promedio, max, min y contar. La función suma me permite sumar valores en un rango de datos. La función promedio, como su nombre lo dice, me permite calcular el promedio de un conjunto de valores en un rango de datos. La función max me permite indicar cuál es el valor máximo en un rango de datos. La función min me permite indicar cuál es el valor mínimo en un rango de datos. Y la función contar me permite contar la cantidad o indicar la cantidad de elementos que hay en un rango de datos. Así de simple. Y por último, vamos a ver una función que se llama función sí, que les va a encantar. Esta función sí funciona de la siguiente manera. Voy a colocar aquí algunos nombres. Por ejemplo, imagínense que estoy haciendo clases, coloco aquí los nombres de mis alumnos, aquí la calificación 1, nota 1, nota 2, nota 3. Aquí voy a calcular el promedio de ellos. El nombre voy a colocar aquí Javier, aquí voy a poner Nancy, aquí voy a poner Daniela. Entonces Javier era un mal alumno y él se sacaba un 3, luego un 4 y luego un 2,5. Nancy era buena alumna, se sacó un 7, un 6 y luego otro 7. Y Daniela comenzó mal, pero de a poco fue subiendo sus calificaciones. Entonces voy a calcular el promedio de estas 3 notas en cada uno de estos alumnos. Promedio, signo igual, ya sabemos que el nombre de la función es promedio, y el rango de datos sería desde B3, 2 puntos, D3. O sea, en otras palabras, voy a calcular el promedio de los datos que se encuentran entre la celda B3 y D3. Presiono Enter. Podría hacer exactamente lo mismo con las siguientes, o sea, promedio, abro paréntesis, B4, 2 puntos, D4. Y en la siguiente sería signo igual, promedio,
abro paréntesis, B5, dos puntos, D5. Pero ¿qué pasa si fueran 100 alumnos? No puedo estar uno por uno colocando promedio, etc. Por lo tanto, bastaría con hacer clic en este icono. Fíjense que aparece un cuadradito ahí, en el sector inferior derecho de la celda activa. Basta con presionar este cuadradito, lo arrastro hacia abajo y me copia la función. Me copia automáticamente la función. También se puede hacer de la siguiente manera. Hago clic en esta celda activa, veo el cuadradito y hago doble clic sobre ese cuadradito. Y automáticamente me la copia hacia abajo hasta donde yo necesite, en otras palabras. Entonces, en este caso voy a hacer lo siguiente. Tenemos promedios y quiero que me indique aquí la situación académica de cada uno de esos alumnos. O sea, quiero que todos los que tengan promedio de 4 hacia arriba estén aprobados, que salga la palabra aprobado, y los que tengan un promedio menor de 4, que salga la situación reprobado, que salga automáticamente sin que yo tenga que estarlo poniendo con mis manos, con mis dedos sobre el teclado. Entonces, esta condición, esta función sí, funciona de la siguiente manera. Coloco primero signo igual, luego el nombre de la función sí. Abro paréntesis. Primero tenemos la prueba lógica, que es la condición. O sea, en otras palabras, si E3 se refiere al promedio. Si el promedio, o sea, si E3 es mayor o igual que 4, 40, recuerden que estoy trabajando con 40, no con 4. ¿Qué pasa si E3 es mayor o igual que 4? Ahora debo colocar el valor sí verdadero. ¿Qué pasa si un alumno tiene un promedio mayor o igual que 4? Quiero que aparezca la palabra aprobado. Y la palabra aprobado debe estar entre comillas, de lo contrario no va a ser tomado como una palabra y va a pensar el sistema que es una función y por lo tanto va a indicar error, porque no hay ninguna función con el nombre aprobado. Punto y coma. De lo contrario, ahora voy a colocar el valor sí falso. Abro comilla de nuevo, reprobado. Dicho de otra manera, la función sí está compuesta de 3 partes. La primera es la condición. Y la condición es lo que yo debo colocar de acuerdo a la situación que tenga, que en este caso es que si E3, o sea, si el promedio es mayor o igual que 4, quiero partir de esa base, de esa condición. ¿Qué pasa si E3 es mayor o igual que 4? ¿Qué es lo que pasa? Aquí sale el valor verdadero. Si E3 es mayor o igual que 4, quiero que aparezca la palabra aprobado. De lo contrario, o sea, el valor falso, es el que está acá, quiero que aparezca la palabra reprobado. Entonces, primero se coloca lo que sucedería si es que eso se cumple, y luego se coloca lo que sucedería si eso no se cumple. Presiono Enter. Por lo tanto, Javier aparece como reprobado. Por supuesto, no puedo estar copiando esta función hacia abajo si hay 1000 alumnos. Basta con que me posicione en el primero, hago doble clic en el cuadrito que está acá y me doy cuenta que automáticamente aparecen como aprobadas Nancy y Daniela. Si yo altero cada una de estas calificaciones, automáticamente se debería alterar la situación. ¿Por qué? Porque son funciones, o sea, trabajan en base a los valores que tengo acá. Por ejemplo, a Javier en vez de un 3 le voy a poner un 7 ahora. Él me vino a reclamar porque me equivoqué y me dijo, no, profesor, usted me puso un 3 y en realidad tengo un 7. Y coloqué un 7 ahí, Enter, y automáticamente apareció como aprobado. Ahora, a Daniela a lo mejor tenía un 7 aquí y ella se merecía el 3, colocó el 3 y ella quedó automáticamente como reprobada. ¿Ya? Entonces puedo ir jugando con estos valores y esta situación me debería aparecer en forma automática. A Javier le voy a poner un 2. Por lo tanto va a quedar como reprobado. Simplemente
Es bastante simple esta función que se llama si. Conclusión, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento en este video? Voy a ir hacia atrás, ya nos dimos cuenta cómo funcionan estas funciones. Cada vez que yo anoto una función, debo comenzar con el signo igual o con el signo más. Posteriormente, vimos que existían algunos símbolos, por ejemplo, estos símbolos para poder sumar, restar, multiplicar. Voy a colocarlo un poco más grande. Los símbolos para poder sumar, está acá, restar, multiplicar. Nos dimos cuenta que en el multiplicar bastaba poner un asterisco. El dividir, colocar una potencia, 2 elevado a 10 es igual a 1024. Bastaba con ese símbolo que se encuentra en el teclado. O quizás para colocar el signo igual, mayor que, mayor igual, menor igual, o colocar distinto de. El distinto de se coloca primero el menor que y luego el mayor que. Posteriormente, vimos que las 5 funciones básicas en Excel son las funciones suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Como su nombre lo indica, la función suma me permite sumar, la función promedio me permite promediar, la función max me permite indicar el valor máximo que hay en un rango de celdas, la función min me permite indicar cuál es el valor mínimo que existe en un conjunto de números en un rango de celdas, y la función contar me indica la cantidad de elementos que hay en un rango de celdas. Y por último, trabajamos con la función si y nos dimos cuenta que era bastante fácil. O sea, primero coloco, lo voy a colocar de nuevo acá, signo igual como siempre, luego el nombre de la función si, y la función si estaba compuesta de 3 partes. Primero de la prueba lógica, que es una condición, luego el valor si verdadero, que se refiere a lo que sucedería si esta condición o prueba lógica se cumple, y por último el valor si falso, que es lo que sucedería si esta prueba lógica o condición no se cumple. Por eso nuestra prueba lógica o condición en este ejemplo fue la siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, E3, que es donde hay un promedio, si el promedio, si E3 es mayor o igual que 40. ¿Qué pasa si el promedio es mayor o igual que 4? Va a suceder lo siguiente. Coloco punto y coma. Y coloco las palabras entre comillas. Y eso no se me puede olvidar, o si no va a ser tomado como función y me va a indicar que hay un error porque no hay ninguna función que se llame aprobado o reprobado. Entonces quiero que aparezca la palabra aprobado. De lo contrario, reprobado. Y cierro paréntesis. Es bastante fácil.